Bienvenidos a todos, buenos días. Bienvenidos a Roca de Vida Panamá. Somos una pequeña, gran iglesia y somos mejores porque ustedes están con nosotros. Amén. El Señor me habló de un tema que incluso mi hijo ayer me hacía unas preguntas y yo me lo miraba y yo decía, wow, porque es exactamente lo que vamos a hablar. Y este es un tema que está en la palestra, este es un tema controversial, es el debate de la hora, es lo que se está hablando en todos lugares, todo lo demás. Y esto es un tema que hay muchas personas en la iglesia me han hecho preguntas, me han preguntado, me han dicho cuál es nuestra opinión, cuál es esto, cuál es nuestra posición y todo lo demás. Y la verdad es que este es un tema de que no se trata cuál es el pensamiento del pastor, cuál es la idea, cuál es mi pensamiento. Aquí vamos a hablar lo que dice la palabra sobre este tema. A nosotros nos gusta hablar según lo que dice la palabra de Dios. Esa es nuestra autoridad, ese es el fundamento de lo que nosotros pensamos, lo que nosotros enseñamos, ese es lo que nos guía, lo que nos dirige. Así que vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a hablar sobre la homosexualidad. Vamos a hablar sobre qué dice la palabra de Dios, qué es lo que habla. Y la realidad es que este es un tema que está, yo hace poco, hace como año y medio, 2 años, tuve la oportunidad, me invitaron a un programa de radio para hablar sobre lo que le llaman el matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual. Y obviamente yo iba en representación como pastor evangélico a hablar en representación, valga la redundancia, de aquellos que están en contra. Y fue bien interesante el intercambio, porque cuando yo llegué, la única persona que estaba en todo el programa de radio heterosexual era yo. eh, y me habían enviado una persona que es militante, transgénero, con su pareja, o sea, estaban. Y esta persona iba con un montón de versículos bíblicos, porque iba a confrontarme como líder, como pastor, como creyente, como cristiano, con lo que dice la palabra de Dios sobre un montón de cosas que es cierto. Y lo que tenemos que partir aquí, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Ok. Y lo que tenemos que partir de este punto, o de esto, es que a todos los que nos estén viendo, a todos los que nos estén escuchando, a todos los que tengamos un familiar homosexual, la realidad es que nosotros, primero que todo, como creyentes, como cristianos, como líder, como pastor, tenemos que pedir disculpas. Tenemos que pedir perdón. Porque la iglesia evangélica, el cristianismo, ha fallado en representar a nuestro Señor Jesucristo de una forma real, efectiva y como el Señor ha querido que lo representemos. El cristiano se ha caracterizado por perseguir, por condenar, por humillar, por atacar, por imponer o tratar de imponer. Una serie de cosas que la realidad es que cómo tratar de imponer lo que nosotros creemos en alguien que ni siquiera cree lo mismo, que ni siquiera cree que existe un Dios. Y yo creo que tenemos que partir de toda conversación pidiéndole disculpas a todas las personas de la comunidad por nuestro comportamiento como cristianos, porque hemos fallado en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es amar. Amar. Amar a nuestro prójimo. Amar. Aún aquellos que piensan diferente que nosotros, que se visten diferente que nosotros, que caminan diferente que nosotros, que hablan diferente que nosotros, que tengan diferentes opiniones o estilos de vida al nuestro. La Biblia me llama que a esas personas yo tengo que amarlas. Tengo que orar por ellas. Tengo que estar ahí cuando esas personas me necesiten. Entonces, porque la realidad es que no es fácil. No es fácil crecer o creer que Dios te hizo con un defecto, que Dios te condenó, que estás condenado, que nadie te ama, que nadie te entiende, que nadie te quiere. No es fácil. Y nosotros como cristianos, en vez de hacer las cosas más fáciles, en vez de apoyar a la gente en oración, en vez de estar ahí para esas personas, lo que hemos hecho es que hemos sido o hemos contribuido grandemente al problema. Por consiguiente, yo creo que nosotros tenemos que entender que nuestra relación, nuestra posición como creyentes es más importante de lo que nosotros entendemos, porque no solamente somos creyentes, somos seres humanos, somos familiares, somos colaboradores, trabajamos, estamos en la universidad juntos, convivimos con personas que tienen atracción al mismo sexo.
Y nosotros tenemos que ser una luz para ellos, tenemos que ser una guía para ellos y no una persona a la cual ellos salgan huyendo porque esta persona es cristiana. Entonces, yo creo que entendamos de que la homosexualidad no es el gran pecado diferente a los otros pecados. La homosexualidad es un pecado tanto como lo es el adulterio, la fornicación, la mentira, el bochinche, la lujuria, el robo, el asesinato, está en la misma lista. Son todos pecados. Y yo creo que la comunidad LGTB tiene que entender de que nosotros, no solamente, que si hay algo importante que ellos deben de saber, es que le importan a Dios. Dios los ama. Dios los ama. Y si le importan a Dios y Dios los ama, a esta iglesia también le importan. Y a mí como pastor también me importan. Y también los amamos y estamos aquí para ellos, para orar por ellos, para compartir con ellos, para ayudarlos a caminar en la luz de la palabra del Dios al que nosotros les servimos en ese caminar, en esa búsqueda que ellos deseen emprender. Estamos aquí para que ellos puedan buscar, tener una relación personal con Cristo. Nosotros estamos aquí para ayudarlos y llevarlos de la mano en ese caminar. No sé si me explico. Estamos aquí para llevarlos y ayudarlos a que puedan estrechar esa relación con Dios, para que puedan buscar el rostro de Dios, para que puedan aprender a tener una relación personal con Él, para orar por ustedes. Entonces, no vamos a hablar de ideología de género, porque la ideología de género es una ideología, es una idea, está en la mente. No vamos a debatir lo que es ciencia con lo que alguien pueda pensar, porque hasta el sol de hoy, en todos los círculos psiquiátricos o psicológicos, cuando una persona piensa algo que no es realidad, eso es un problema mental. Así que no vamos a entrar en eso. ¿Verdad, licenciada? Sí, si yo mañana me saco una placa y ando por ahí que pi, 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 y voy caminando en la carretera y la gente dice, ¿qué tema que le pasa? El man se volvió loco. Y que no, es que yo ahora pienso que soy un carro. Yo tengo ideología de yo soy un carro. Me van a mandar para Matías Hernández inmediatamente. Entonces no vamos a hablar de ideología de género, vamos a hablar de una persona que está practicando o vamos a hablar un poco sobre la homosexualidad, sobre lo que habla la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Es diferente? ¿Es pecado diferente? ¿Hay pecado más grande que otro? ¿Realmente cómo lo ve Dios? Y no vamos a hablar, como le dije, de los sentimientos míos, de lo que yo pienso, de lo que yo opino o de lo que pensamos todos. Esto es irrelevante. Realmente lo que siempre va a prevalecer y lo único que va a importar siempre es la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor al respecto de esto? ¿Ok? Entonces podemos iniciar sobre qué dice la Biblia. En el libro de Génesis, en el capítulo 19, es uno de los ejemplos primordiales que utiliza las personas en contra de la homosexualidad. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Eso no falla. Por lo general, cuando tú vas a escuchar a alguien hablar en contra de la homosexualidad, siempre va a decir es que Dios destruyó Sodoma y Gomorra por los homosexuales. Y la realidad es que si nos vamos a lo que dice el texto, el cual narra una situación que sucedió cuando vinieron los ángeles a sacar a Lot, cuando venían a anunciar que se iba a destruir Sodoma y Gomorra, que Lot los hospeda. Dice la palabra que se acercaron a esa casa un montón de gente de la ciudad que querían conocer, con la traducción bíblica de conocer, a estos ángeles. La traducción bíblica de conocer es que se iban a acostar con ellos. Por si acaso alguien todavía está como que, ¿por qué el pastor hace así? No entiendo. Ok, entonces, la realidad es que, dice, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron a su casa. Los ángeles, y él dice, les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Dice, sácalos para que los conozcamos. Eso significa sácalos para que nosotros nos acostemos con ellos. Queremos tener relaciones sexuales con ellos. Eso es lo que significa esto. Y por consiguiente, esto es uno de los grandes versículos, las grandes razones que la gente utiliza para decir, ¿ves lo que pasaba en Sodoma y Gomorra? Por eso fue que Dios destruyó esa ciudad.
Pero lo que aquí se está narrando no es una situación de sexo o de relaciones, eh, no, en que la persona, en que ambas personas estaban de acuerdo. Aquí lo que se está narrando es un intento de violación. Estas personas querían abusar de estos hombres, estos ángeles que estaban dentro de la casa con Lot. O sea que aquí no está hablando, este ejemplo no puede ser utilizado en contra de la comunidad homosexual o decir que Dios condena la homosexualidad porque esto, mira porque ahí el acto no se da. Encima era un acto de violación y yo estoy seguro que cualquier persona de la comunidad LGTB te va a decir que la violación está mal. Entonces esto no es algo que uno pueda, es más, no solamente eso, Ezequiel, el libro de Ezequiel sí nos dice por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra. En el libro de Ezequiel capítulo 16, versículo 49 y 50 dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Dice, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominaciones delante de mí, y cuando le vi los quité. Sí, abominaciones habla de temas sexuales, pero también habla de idolatría, habla de un montón de cosas más. Entonces, la realidad por la cual el Señor destruyó Sodoma y Gomorra fue por la abundancia de pecado. ¿Lo puedes dejar, por favor? Fue de la abundancia de pecado, de que se llenaron de soberbia, saciedad de pan, o sea, glotonería, gula, abundancia de ociosidad, o sea, no hacían absolutamente nada. Entonces, como podemos entender, eso no fue la razón. La homosexualidad no fue la razón por la cual Dios, así que no podemos ni permitir ni escuchar a alguien que se llame cristiano, ni nosotros mucho menos utilizar ese versículo para justificar que Dios destruyó Sodoma y Gomorra por la homosexualidad en ese lugar. Y yo espero que lo que estamos escuchando aquí para varios o para muchos, esto aclare algo, porque esto es algo que escuchamos constantemente. Entonces, este tema es un tema importante. Si Dios me está diciendo que hable de un tema del cual yo en lo particular no es que sintiera hablar hoy, y me está mandando 2 personas antes del culto diciendo, el Señor me está diciendo que tengo que orar por usted, significa que este es un tema que el Señor quiere que hablemos. Significa que aquí hay muchas cosas y muchas verdades y mentiras que se van a romper y verdades que van a salir a la luz. Gente que en su mentalidad, sus pensamientos van a cambiar. Tal vez no muchos los que estén aquí, porque yo le doy gracias a Dios que tenemos una iglesia tremenda, llena de gente, tú sabes, que busca la palabra, que busca la verdad, que estamos, tú sabes, que están en el mismo espíritu con su pastor. Pero hay un montón de gente que está escuchando y hay un montón de gente que piensa que en todas las iglesias lo único que se hace es darle palo a los homosexuales, darle palo a no sé qué, y esa no es la verdad. La realidad es que nosotros estamos llamados a decir la verdad con amor, la verdad que dice la palabra de Dios. A expresarla a nuestros hermanos y hermanas, a nuestro prójimo, qué es lo que dice Dios. Pero que dice Dios no solamente de si ellos estén bien o estén mal, sino lo que dice Dios, lo que yo tengo que hacer, y la Biblia dice que yo tengo que amar. Que yo tengo que perdonar, que yo tengo que levantar, que tengo que orar por mi prójimo. No solamente tengo que orar por mi prójimo, dice la Biblia que tengo que orar por mi enemigo. Y créanme que esas personas no son nuestros enemigos. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, dice la palabra. Esto es un tema espiritual, esto es un tema que se está dando en el ámbito espiritual y que nosotros estamos viendo el reflejo aquí en la tierra donde nosotros vivimos. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es lo que dice la Biblia sobre todo esto? Si nos vamos al libro de Levítico, capítulo 18, Levítico. Yo sé que aquí los que leen la Biblia les encanta Levíticos y Números, ¿verdad? Eso es algo increíble. Si cuando uno llega a Levítico dice, Señor, Números, ay Padre Santo. Y Levíticos es muy claro. Levíticos, todo el capítulo habla de temas que tienen que ver con relaciones. Dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, la desnudez de tu madre, de tu padre, o la desnudez de tu madre, no descubrirá tu madre. O no. Si esto lo leyéramos en otra traducción, diría, ningún varón se acostará con su mamá, ni se acostará con su hermana, ni se acostará en la desnudez de tu mujer, de tu padre, o sea, tu madrastra,
no descubrirás. Es la desnudez de tu padre, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, o sea tu hermana, media hermana, hermanastra, hermana política, su desnudez no descubrirás, o sea, no te acostarás con ella, no tendrás relaciones sexuales con ella. La desnudez de tu hija o de tu hijo, el incesto, la desnudez de tu hija, su desnudez no descubrirás porque no es tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Miren, la Biblia es muy clara en cuanto a todos estos temas. Yo escuché una vez unas personas, algunos que defienden el ateísmo, ¿cómo es posible que la Biblia es un libro que habla a favor del incesto? Dime tú, ¿dónde la Biblia habla a favor del incesto? La Biblia narra situaciones donde se da, pero el hecho que narra que se dio una situación no significa que ellos dicen que esté bien o que sea permitido hacerlo. No sé si me explico. Entonces tú no puedes utilizar un versículo y sacarlo de contexto. Es que David vio a Jonatán y lo amó y se amaron. Ahí está. David y Jonatán eran homosexuales porque dice que se vieron y se amaron. Pues sí, pero es que en griego hay 4 amores diferentes: Torgio, Eros, Ágape y Filio. Cada amor es diferente. Para nosotros hay solamente una palabra para amor. Pero si yo vengo y digo, brother, te amo, tú me vas a mirar y que este man o se volvió loco o tú sabes. Claro, pero es que yo te amo en el amor de Cristo, en el amor de mi hermano, un amor fraternal. Por eso es que cuando tú llegas a los pies de Cristo, de repente tú ves hombres diciéndose que mi brother, te quiero, te amo, y nadie se siente mal y todo el mundo de afuera dice que toman acá, así que se aman, se quieren. ¿Qué pasó? Sí, porque yo veo que la familia, ¿verdad? Que te amo. ¿Esto qué es? Pero es que cuando tú llegas a los pies de Cristo, tú no tienes vergüenza de mostrar siendo un hombre que tú puedes amar a otro hombre, pero el hecho de amar a ese hombre no significa que estás atraído a él. Es un amor completamente distinto. El amor de filo, el amor de hermano, el amor ágape, el amor de Dios. El estorge, el amor paternal que tú sientes por tu hijo, y el amor eros, el que tú sientes por tu pareja. Eros, erótico, sensual, es un amor romántico, es otro tipo de amor. Pero lamentablemente, en este sentido, nuestro idioma es un poco limitado y solamente tenemos una palabra. Por eso es importante cuando leemos la Biblia, cuando tenemos acceso a la palabra, poder buscar qué es lo que decía el texto original. Y vamos a darnos cuenta de las diferentes palabras que utilizaba para describir amor o para otras cosas y cómo le da un contexto a lo que estamos leyendo. Porque si tú hoy en día tú dices, es que fulano y tal se vieron y se amaron, 2 manes, tú dices, vamos a tener que chequear qué es lo que está pasando ahí. Pero no. Es como hoy en día se ha perdido mucho la práctica. Hoy la gente se sorprende cuando 2 hermanos se besan. Ni siquiera voy a decir cuando papá e hijo se besan, pero hay gente que eso es inaudito. Yo tengo 40 años, yo voy a mi papá y yo lo beso. Yo tengo 40 años, yo voy a mi hermano de 30 y pico, yo lo beso. Y yo beso a mi hijo y a mi hija. O sea, eso es algo que para mí es completamente normal. Pero ya hay culturas donde eso no está bien visto. Dice que le estás inculcando cosas que no debes a tu hijo. No. La malicia. Cómo el pecado ha destruido y ha mancillado y ha manchado todo lo que el ser humano hacía. En el jardín del Edén, el hombre y la mujer caminaban desnudos y no se tapaban. No había malicia, no había esa lujuria, no había ese. Hoy en día no, hoy en día eso es lo que abunda. Hoy en día tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que cuidar a nuestras hijas de la gente. Y es más, y en Panamá es algo fuerte. Cualquiera mujer de las que está aquí sentada se da cuenta que en Panamá cuando tú viajas, tú te das cuenta que no te miran de la forma que te ven aquí en la calle. Y llama la atención cuando un extranjero viene y dice, hey, ¿por qué aquí los hombres miran de esa forma? Es que hay un espíritu de lujuria, de depravación sexual, de lascivia que está sobre nuestra nación. Y digo, si no nos damos cuenta, compra el periódico, cualquiera. Prende la televisión, cualquier canal nacional. Y dime qué vas a ver. Saca cálculo de las 8 horas laborales, saca cálculo qué viste en esas 8 horas y dime el porcentaje de temas que tienen que ver con sexo que pudiste ver. O gente con poca ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es algo que tenemos que hablarlo como iglesia. Porque la realidad es que, así mismo como dice que si tú no educas a tu hijo, allá afuera te lo educa alguien. Por eso es importante que como padres estemos encima,
encima en el buen sentido de nuestros hijos, dándole seguimiento, estando pendientes, qué están viendo, qué están haciendo, con quién salen, quiénes son sus amigos. Pero asimismo yo como pastor, esto es algo que nosotros como iglesia tenemos que hablar. Aquí no hay tapujos, aquí no hay tabú, estamos hablando de algo que está en la Biblia, que desde esos tiempos estaba escrito, porque en esos tiempos ya sucedía. Esto no es nada, porque esto es otra cosa que la gente dice, es que estamos en el 2019. La Biblia fue escrita hace más de 2000 años, eso es un libro que ya está obsoleto. Bueno, imagínate si está obsoleto, que lo que está pasando hoy, en ese entonces ya se escribió, ya se estaba hablando de ese tema. Busca un problema que tú tengas hoy en día que la Biblia no haya hablado. Si están hablando de atmósfera, ¿tú te imaginas esos tipos hace 2000 años? Pedro, el pescador, el otro no sé qué, el profeta no sé cuándo, y que la atmósfera. ¿Ah? Sí, hace creo que 70, 80 años fue que descubrieron finalmente que la atmósfera estaba compuesta de diferentes gases, que había algo que se llama atmósfera. En ese entonces, la atmósfera. Sí, es que tú sabes que en la atmósfera. ¿Quién te dijo eso? Dios. La revelación me lo dijo. Entonces, nada de lo que estamos hablando pasó de moda. Todo lo contrario, todo esto está sucediendo y viene a tambor batiente cada día más. ¿Por qué? Porque hay una agenda. Si seguimos hablando en Levíticos, todo lo que se refiere en Levítico hasta el versículo 19, sigue adelante, todo tiene que ver con incesto. Todo tiene que ver con lo que es abominable ante los ojos de Dios, lo que Dios ve mal, y todo es incesto. Pero cuando llega al versículo 19, dice, no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté con su impureza menstrual. Wow, ok. En el 21 dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, y no contamines así el nombre de Dios Jehová tu Dios. Yo, Jehová. Miren lo que está hablando el Señor. Tenía que mandar en la ley para que la gente, ¿por qué? Porque en esos tiempos la idolatría a dioses como Moloc involucraba quemar sus hijos, sacrificar hijos, sacrificar niños, bebés. Y hoy en día tenemos un culto, un rito de sacrificio constante con la industria del aborto. No sé cuántos millones de abortos hubo el año pasado en los Estados Unidos. Millones. Y si queremos decir que todos esos fueron producto de una violación o de una enfermedad, es mentira. Entonces, cuando llegas al versículo 22, dice, no te echarás con varón como mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, masillate con él, ninguna mujer se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión. La palabra es muy clara. Y lo que llama la atención es que por lo general, y miren, en el capítulo 20 también, en el versículo 13, vuelve y lo repite. Levítico 20, 13. Ajá. Si alguno se ayuntara con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Miren, llama la atención, y después lo vamos a ver, de que cuando el Señor utiliza la palabra abominación o abominable, siempre se refiere a conjuntos de pecados, agrupaciones de pecados. El único pecado en la Biblia donde el Señor le dice directamente, eso es abominación, es la homosexualidad. Entonces tenemos que entender la gravedad de lo que estamos hablando. Sí es un pecado, y sí es un pecado grave ante los ojos de Dios. No solamente es un pecado grave ante los ojos de Dios, sino que el Señor dice que ese en particular es abominación, un término que utiliza para un conjunto o un número grande de pecados. Pero bueno, pastor, usted está leyendo el Levítico. Y nosotros sabemos de que el Levítico es el viejo pacto, eso es Antiguo Testamento. En el Levítico dice que no puedo comer bacon. ¿Quién desayunó? ¿Quién comió bacon hoy? Nadie, están todos en ayuno. Gloria al Señor. Es una iglesia de guerra, santo. ¿Tú desayunaste? Sí. ¿Quién comió bacon hoy? Levante la mano. Bueno, gracias a Dios. Bueno, según la ley, están todos salvos. Nadie se va para el infierno, no hay ningún problema. Pero tenemos que ahora ver la ropa, porque seguro ustedes muchos tienen ropa que tienen más de 2 textiles juntos.
Sí, porque hay gente que dice, bueno, porque si vas a cumplir uno tienes que cumplirlo todos. Han escuchado eso, ¿verdad? Lo que esa gente que te dice eso no entiende es que la ley estaba dividida en diferentes partes. Así que vamos a hablar rapidito cómo yo hago para saber si vale o no vale, si es verdad o es mentira. No vamos a dedicarle mucho tiempo a esto, pues no vamos a salir, pero vamos a hablar rapidito de esto. Okay, primero que todo, este tipo de ley es una ley moral. Habla sobre los valores morales de Dios. Esos son inamovibles, esos no cambian. Dios no cambia. Sus valores nunca cambian. Lo que es correcto, lo que es malo es malo. Primero, en el Nuevo Testamento nada nos indica que lo que dice el Antiguo Testamento no sirve, no vale. Nada. Es más, Mateo 5:17, ¿qué dice? Ahí está. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso es la palabra del Señor Jesús. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Yo no he venido a destruir o a deshacer la ley. Yo vine a cumplir, la que se establezca. Bueno, pastor, pero entonces, ¿cómo así? Porque entonces el bacon y la cosa, yo ahora me quería como unos langostinos. ¿Ah? Unos langostinos enrollados en bacon. Con salsa blanca. ¿Ah? Ahí todas las leyes del kosher se fueron por un tubo. Marisco, puerco, leche con carne, todo. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Ajá. Entonces, no solamente eso fue lo que dice el Señor. El Señor habla de 2 mandamientos. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuáles son los 2 mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón. ¿Y la otra? Amarás al prójimo. ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesús cuando dijo eso? El Señor Jesús, cuando está hablando de eso, te está citando Levítico. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Pero mira cómo empieza diciendo. Dice, no te vengarás. Ay, papá. Y esa vale todavía hoy, porque ese es código moral. No, ese el Señor Jesús citó ese versículo. Si el Señor Jesús citó ese versículo, significa que estás listo, o lista, o listos. Dice, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Ay, papá. ¿Se acuerdan? Por eso, y ayer hicimos un bautizo. ¿Y qué hablamos del bautismo siempre? De 2 cosas. De arrepentimiento y de perdón. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. No te vengarás, es que me la hizo de malas. No es que rencor, no puedes guardar rencor. Tienes que amar a tu prójimo. Eso es lo que el Señor está diciendo. O sea, el Señor está citando el Antiguo Testamento. Eso me dice que eso está funcionando. Eso no ha sido abolido. Es más, 1 Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros ¿qué? Fornicación. Y tal fornicación ni cual aún se nombra entre los gentiles, tanto alguno que tiene la mujer de su padre, o sea, su madrastra. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo estaba citando Levítico. Dice, esto está mal, porque la palabra, la ley lo dice, la ley moral. Si hay alguien que sabía y conocía la ley, era Pablo. Fíjense que era fariseo, educado con Gamaliel, con los mejores. Ese era discípulo de los mejores, de los mejores, de los mejores. Y después apóstol de nuestro Señor Jesucristo, que le revelaron cosas que más nadie vio. Él tuvo el privilegio de verlas. Fue llevado al cielo. Dice, las cosas que les digo, que les enseño, me fueron enseñadas a mí. Entonces, si el apóstol Pablo está citando el Antiguo Testamento para corregir a esta iglesia, para corregir a la iglesia de Corinto, significa que estas cosas están todavía funcionando. Otro ejemplo, número 1, ya dijimos, si el Señor Jesús lo menciona, 1, nada en el Nuevo Testamento nos dice que el Antiguo Testamento no está válido. Número 2, si se repite en el Nuevo Testamento, ¿cómo así? ¿Cómo sabemos? Vamos a hablar de cosas que sabemos que no están funcionando.
Es una ley de comida. ¿Qué nos dice la Biblia en Marcos 7, 18 y 19? Eso sí me acuerdo que se la di. Dice, también vosotros estáis así sin entendimiento. Miren cómo empieza. Ustedes están sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino que entra en el vientre. ¿Y qué hace? Bueno, ya ustedes saben qué pasa con lo que entra en el vientre. ¿Se va para la letrina? Pero miren, el Señor Jesús empieza diciendo, a ustedes les falta discernimiento. Y miren, hay un montón de hermanos de nosotros y hermanas cristianos que están por allá guardando Shabbat, comiendo kosher, guardando la fiesta de los tabernáculos, las trompetas, el Yom Kippur, todos, el Shabbat, todos. Y tú dices, pero ¿por qué tú estás? Si el mismo Señor Jesús decía, hey, olvídate de la comida. Olvídate del problema de la comida, todo lo que tú comes va para el estómago. El problema aquí es el corazón. Eso es lo que mi Padre está escudriñando. Eso es lo que realmente importa. Sí. ¿Qué le dice? Imagínate la visión en el libro de Hechos. Está ahí Pedro en la azotea, bien espiritual, con su manto judío, me imagino, ¿no? Con su kipá y todo. Ahí, Baruch, Adonai, metiendo oración y se le aparece ese manto con la chuleta, la patita de puerco, el bacon. Todo ese poco de comida que él no podía, si todo, pato, dice que estaban todos los animales. Y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro se queda mirando como que, pero ¿cómo así mata y come, Señor? Si hay un poco de cosas que son inmundos. Y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro, pero Señor, mira eso. Eso parece como una pierna de puerco, así como medio rojiza, se ve buena, pero yo no puedo comer eso. Y el Señor le dijo, tú no llames inmundo lo que yo he creado. O sea, la ley alimenticia ya no está vigente porque el mismo Señor la que la dijo, ya hasta aquí, la abolió. Y todavía hay gente y hay pastores enseñando que todavía yo tengo que guardar kosher. Que yo no puedo comer langostino, no puedo comer langosta, no puedo comer cangrejo, no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, no puedo comer pato. Nada. Cazón, tiburón, ceviche, nada de eso. Langostinos al ajillo, olvídate. Pulpo, no señor. Calamares, conchuela. No, de verdad, porque hay personas que todavía piensan que la ley te puede justificar ante Dios y la ley no te justifica ante Dios. Estamos ante la gracia. Solo su misericordia nos ha justificado, nos ha lavado, su sangre es lo único que nos ha lavado. Créame que a Dios no le importa si tú comiste chicharrón o comiste lengua o no comiste. Es lo que le importa es qué hay en tu corazón. Porque tú puedes estar ayunando mucho y pasando hambre y tirándote silicio y ceniza encima y rasgándote la vestidura. Y puede ser que en tu corazón seas peor que Caín borracho. O sea, que seas lo peor de lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Créeme que tu dieta no dictamina cómo tú estás viviendo. Entonces, ceremonia o sacrificio. Es una ley de comida, es una ley ceremonial. Porque las leyes estaban divididas en civiles, en ceremoniales y en morales. Las civiles no están válidas. Las civiles eran, si le pides prestado el buey a tu vecino y se muere, tienes que pagarle un buey de vuelta. Si vas a hacer esta transacción, y ahí está todo explicado, era la ley civil con la cual el pueblo de Israel se tenía que regir. Acuérdate que estas leyes fueron dadas en el desierto. Moisés andaba con 3 millones de cabezones ahí, peleando todos los días. ¿Tú te imaginas que Dios no le hubiera dado una ley? Si con ley hacían lo que hacían, si con maná todos los días, con columna de fuego, con nube, con todo, con la presencia de Dios, con Moisés que bajaba con el rostro resplandeciente y estaban como estaban, imagínense sin ley. Por eso hubo que darle una ley civil y se le dio también una ley ceremonial. Porque tú me puedes decir, bueno, pastor, pero mire, usted está hablando de incesto, estamos hablando de esto, estamos hablando de la homosexualidad. ¿Y qué pasó con la mujer cuando tiene su periodo? Ahí dice que es abominable. Sí, lo que pasa es que esa ley es ceremonial.
En ese tiempo la mujer era abominable porque la única sangre que se podía derramar dentro del templo donde se hacía el sacrificio era la del sacrificio. En esos tiempos no existía toallas sanitarias, no existía nada de eso, no existía ni siquiera ropa interior. Por consiguiente, la mujer durante esos días no podía ni siquiera entrar al templo. Por eso era considerada inmunda. Esto es un tema ceremonial. Así que ya saben, los que están casados. Wow. Entonces, si es ley civil, la ley civil tampoco funciona. ¿Por qué las leyes civiles no existen? Porque recordemos que Israel fue dominado un montón de veces por otros reinos. Llegó Babilonia, llegaron los sirios, llegó todo el mundo. Y cada vez que llegaba un rey nuevo era ley nueva. Nuevo, ¿cómo es? Rey muerto, rey puesto. Y el rey que llegaba, ahora esto no se va a hacer así, ahora ustedes no se van a lavar las manos, ahora esto va a ser así. No que el buey, olvídate del buey. No hay buey. Entonces las leyes civiles fueron abolidas a través de la historia. ¿Por qué? Por situaciones que se dieron. La única ley que está todavía vigente es la ley moral, porque Dios no cambia su naturaleza. Entonces, sí, ya no andamos apedreando gente por ahí, ya no tenemos problemas con lo que comemos, con lo que vestimos, pero todo esto nos lleva a lo mismo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Porque al final nuestra vida o lo quiénes somos no nos define lo que hacemos. O sea, lo que hacemos no es lo que define quiénes somos. Porque hay mucha gente buena que comete errores y toma malas decisiones. Eso no lo hace mala gente. Y hay mucha gente mala que hace buenas acciones y no los hace buenas personas. Entonces nosotros no somos producto de lo que hacemos. Realmente nuestro corazón es lo que habla por nosotros. Y en el Nuevo Testamento se repite varias veces la ley en contra de la homosexualidad. Romanos 1, 24 al 27. Y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas que antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto está hablando de idolatría. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Mira lo que dice, pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron ¿en qué? En su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Dice cosas viles, pasiones vergonzosas, forma natural, en contra de la forma natural o normal de tener relaciones. En 1 Corintios, capítulo 6, también dice, no sabéis que los injustos, y miren la lista, dice, no sabéis, y esta es una lista donde podemos darnos cuenta de que no hay un hit parade de pecados. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Miren la lista que hace. Hay una lista de bastantes pecados distintos. Sí, es verdad. Está los que se echan con hombres, con varones. ¿Qué significa echarse con varón? Uno se acuesta con un hombre a tener relaciones. Y aplica para la mujer también. Pero no solamente están los homosexuales ahí, no solamente está la homosexualidad ahí. Están los ladrones, están los avaros, están los maldicientes, los estafadores. Están en la misma lista. Y eso es algo que nosotros como cristianos tenemos que darnos cuenta porque a nosotros nos gusta juzgar a la gente que peca diferente que nosotros. Ese es homosexual. Ese es más bochinchoso. Ese es anda robando y haciendo. Y tú que estás desbaratando de la vida a todo el mundo con tu lengua.
Tú también te vas para el infierno con todos ellos. Cuidado que todos ellos son salvos y tú no. Sí, porque yo no sé. Y esto es algo que vamos a hablar. Y esto es algo que quiero tocar. Y este es algo que creo que es el meollo del asunto. De que, primero que todo, miren, la homosexualidad es un pecado serio. Es el único pecado donde el Señor hace la excepción y dice, esto es abominación. Sí, hay un montón, pero este particularmente es abominación. O sea, que es algo serio, algo que Dios toma en serio. O sea, la homosexualidad no es un estilo de vida para ser celebrado. Es un pecado para ser perdonado. Es un pecado que nuestro Dios puede perdonar y nuestro Dios está dispuesto a perdonar y nuestro Dios perdona. Cuando hay un arrepentimiento, cuando hay un deseo de buscar ese perdón. Pero no es un estilo de vida que podemos celebrar. Nosotros como cristianos tenemos que entender que aunque tengamos amistades que se identifiquen con atracción al mismo género, nosotros hay cosas que no podemos participar porque es un estilo de vida que yo como cristiano no puedo celebrar ni del cual puedo ser parte. Y con mucho cariño, con mucho amor, pero la realidad es que hay cosas que nosotros en esta conversación va a haber temas que tenemos que estar de acuerdo en que vamos a estar en desacuerdo con algunas personas. Y es ahí donde realmente se basa la tolerancia, que esta comunidad tanto pide. La realidad, la Biblia no habla de tolerancia. Yo no sé, yo buscaba en la Biblia la palabra tolerancia, no la he encontrado. Entonces una cosa es yo amar a una persona que vive un estilo de vida diferente y otra cosa es ser partícipe de ese estilo de vida o ser partícipe en la celebración de ese estilo de vida. No sé si me explico lo que estoy hablando. Pues hay muchas veces que nosotros nos sentimos, tú sabes, es una persona que yo quiero, es una persona que yo amo, es una persona que yo estimo. Y yo lo entiendo. Pero la realidad es que yo también amo, yo estimo a Dios y Dios me dice que esto es algo que Él está corriendo tratando de perdonar. Y mientras estas personas entiendan o se sientan que lo que están haciendo es normal y que todo el mundo debe celebrárselo, nunca van a sentir que necesitan a Dios. Entonces, realmente, ¿qué favor le estoy haciendo yo a un amigo mío cuando con el amor que Dios me está mandando no le digo lo que tengo que decirle? Mira, brother, yo te amo. Yo oro por ti, yo te deseo lo mejor, pero tú sabes que lo que estás haciendo no está bien ante los ojos de Dios. Y ahí es donde quiero llegar, de que este estilo de vida no es un estilo definitivo, no es algo que Dios no pueda cambiar ni pueda transformar. Pastor, se está metiendo en aguas profundas. Porque si hay algo que la gente dice que no se puede cambiar, es eso. Miren, una de las grandes mentiras que el demonio o el infierno les ha dicho a las personas que tienen atracción del mismo sexo es que Dios los ha condenado al infierno por el simple hecho de tener atracción al mismo sexo. Y eso no es una verdad. La palabra, la Biblia habla una y otra vez, condena la homosexualidad, que es la práctica de la homosexualidad, o sea, la práctica de la relación homosexual. ¿Hay una diferencia? Sí. La Biblia también condena la fornicación, que es toda relación sexual fuera del matrimonio. La relación homosexual es tan pecado como una relación sexual heterosexual fuera del matrimonio, o sea, como una fornicación. Es exactamente lo mismo. Pero la gran diferencia, o lo que yo quiero explicarles, es que la atracción al mismo género no es pecado. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así? ¿Está bien? No estoy diciendo no estoy diciendo que esté bien. Estoy diciendo de que una persona no es condenada al infierno o su salvación no depende de si esa persona está atraída a alguien del mismo sexo. De la misma forma que mi salvación no depende si yo estoy atraído de una mujer. Mi salvación depende si yo actúo en base a esa atracción. Si yo, atraído por esa mujer, voy y me acuesto con esa mujer fuera del matrimonio, estoy cometiendo el acto de fornicación. Si estoy casado, es adulterio. Pero si esa persona, aunque esté atraído a esa persona del mismo sexo, no practica la homosexualidad, no ha practicado el pecado de la homosexualidad. Es una persona que tiene atracción al mismo sexo. Lo mismo que un hombre tiene atracción a una mujer
Y mientras no andes en tu mente, porque ¿sabes lo que dice el Señor Jesús? El Señor Jesús fue muy claro diciendo, yo esto lo vamos a llevar a un nuevo nivel. La palabra dice que si tú te acuestas con una mujer, eso es fornicación. Bueno, yo te digo que si tú lo deseas en tu corazón, ya lo hiciste. Eso no hace ninguna diferencia si es un tema heterosexual o homosexual. O sea, el hecho de que tú sientas de que tú estás atraído a personas del mismo sexo no es pecado, no es que te vas al infierno por eso. Hay personas que son salvas, que son cristianos y que están luchando con eso, pero que decidan no actuar sobre esas inclinaciones. Por consiguiente, día a día son personas que viven una vida normal. Una vida donde dicen, Señor, todos los días saben que tienen que venir a los pies de Cristo y pedir perdón y arrepentirse de un montón de cosas. Pero si hay algo que no se tienen que arrepentir, porque no se pueden arrepentir, es Señor, perdóname porque esa persona me gusta, porque no es algo que tú escogiste. Lo que sí escoges es actuar sobre esa inclinación. Y este es un tema una línea bien, porque aquí la gente puede decir, ahora pueden salir, o puede decir, allá está el pastor Juan Mario diciendo que está bien. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que tú no puedes escoger quién te atrae o quién te gusta. Lo que sí puedes escoger es qué vas a hacer con ese deseo, con esas ganas que tienes. He ahí el pecado, he ahí el tema, porque tú puedes ver una persona en la calle y puede parecerte una persona atractiva y hasta ahí llegó el tema. El asunto es qué vas a hacer. ¿Te vas a pensar algo? ¿Vas a imaginarte algo? ¿Estás listo para la foto? ¿Vas a ir a pedir el número de teléfono para actuar sobre ese deseo? ¿Estás listo? Y eso no discrimina si eres hombre, mujer o si es del mismo. Entonces, es ahí el tema. ¿Y por qué yo digo que es la gran mentira de Satanás? Porque hay un montón de gente que camina pensando que están condenados ya a irse al infierno por la eternidad porque simplemente piensan que nacieron así. Por eso yo estaba diciendo hace un rato que tus acciones no determinan quién tú eres. Tú puedes ser una buena persona que has cometido errores o has hecho malas cosas. Eso no te hace una mala persona. Cuando Pablo habla, Pablo está condenando la práctica de la homosexualidad. Personas que están practicando, que están teniendo relaciones homosexuales. No está hablando de personas que tienen atracción al mismo sexo. Entonces tenemos que entender de que sí, hay un tema con que estas personas están luchando. Yo como cristiano tengo que amarlos, tengo que orar por ellos, tengo que estar ahí, apoyarlos, que es lo que Dios me ha mandado a hacer, a nosotros como iglesia. Y a decirles de que no todo se ha perdido. Y miren, ¿qué dice ahí? Que era lo que yo quería leerles, que es una de las cosas que más llama la atención. 1 Corintios 6, 9, 11 nos da una lista de todos estos pecados. Sí, miren lo que dice arriba. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredéis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los femeninos, los que se echan con varones. Ahí está muy claro. Pero en el versículo 11 te da la clave. El versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren lo que dice. Dice que toda esta gente en esta lista, dice, ya algunos eran de esos. Sí, es verdad, yo era uno de esos que estaban en esa lista. Yo, algunos o varios de esos, ahí estaba yo metido en la lista. Dice, pero ya ha sido lavado. ¿Qué significa? No hace excepción. No hace ninguna excepción de si tú eres esto, pero es esto. Bueno, para ti sí, tú eres lavado, si eres esto, no. Ahí está hablando que todos los que están en esta lista dice que puede ser lavado, puede ser santificado, puede ser justificado, porque el perdón de Dios está disponible para todo el mundo. Cuando Jesús te ve, no ve tu pecado, Jesús ve lo que Él creó. Jesús ve a su Hijo perfecto. ¿Por qué? Porque cuando Él te ve, Él ve la sangre que pagó el precio por ti. Él ve a su Hijo que estuvo en la cruz clavado para que tú puedas caminar en libertad y no tengas que ser esclavo del pecado más. Tú no tienes que caminar en vergüenza. No tienes que caminar siendo marcado por algo que tú crees de lo que no puedes ser libre. Jesús murió exactamente por eso, para que podamos ser libres de todo. No hay límite para las cosas que Dios puede transformar. No hay límite para las vidas que Dios puede cambiar. No hay límite. Dios perdona todo pecado. Miren, si hubiese un pecado más tan grande que mi Dios no pudiese perdonar, significa que mi Dios no es todopoderoso. No hay pecado.
Y hay personas que caminan día a día con un sentimiento de desahucio, que estás desahuciado. ¿Por qué? Porque dice, ya yo ni siquiera a Dios puedo buscar. Ya yo lo traté todo, pero ya a Dios no lo puedo buscar. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser hipócrita. Yo he hecho tantas cosas malas que Dios, ¿cómo me va a perdonar? Ay, mi hijito o mi hijita. ¿Que tú has hecho qué? No, que yo he hecho tantas cosas malas. ¿A cuántos mataste? ¿A cuántos has matado? ¿2, 3, 4, 25, 30? Porque Pablo perseguía y asesinaba a cristianos. No gente de la calle, no pandilleros, cristianos. Hay uno de los discípulos del Señor, lo apedrearon, Esteban. ¿Y quién estaba ahí? Pablo. Pablo era el que le aguantaba las ropas a los manes mientras estaban tirando las piedras. Dale, esa vez, una más grande, métese en la cabeza. ¿Sí? Ahí dice la Biblia que Pablo estaba sosteniendo las ropas mientras ellos apedreaban a un discípulo de Jesús. ¿Qué había hecho ese hombre para que lo mataran? Y hoy en día leemos las cartas del apóstol Pablo a las iglesias. 3/4 del Nuevo Testamento fue escrito por ese hombre que fue un asesino, que correteó tanta gente, que golpeó, que hizo de todo. ¿Qué has hecho tú que sea tan malo que mi Dios no te pueda perdonar? ¿Cuál es el estilo de vida que estás viviendo que tienes que dejar de vivir, que Dios te quiere perdonar y te quiere sacar de eso? Porque no hay nada de lo que Dios no pueda sacar. Miren, la gente dice que es imposible. Yo conozco, yo he visto testimonios de personas que han salido de ese estilo de vida. Que decían, yo antes era homosexual y ya no lo soy. ¿Por qué? Porque Dios me hizo libre. Entonces, si la Biblia es verdadera, y yo creo que este libro es real y que todo lo que dice aquí es de verdad. ¿Por qué? Porque lo he visto. Porque he visto gente orando en lenguas, porque he visto gente siendo sanada por la oración, porque he visto manifestaciones espirituales y demoníacas, porque he visto muchas cosas y más. Yo sé que lo que dice mi Biblia es verdad. Y si mi Biblia dice en el libro de Corintios que de todo lo que hay en esa lista, nuestro Señor te puede santificar, te puede lavar, te puede justificar, significa que lo único que tú necesitas es nacer de nuevo. Tú me decís, pastor, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo si ya nací chueco? No, nacer de nuevo en el Espíritu, nacer de nuevo, entregarle tu vida a Jesucristo. El único que puede hacer lo que tú necesitas que se haga. Porque si hay alguien que sabe cómo funciona tu maquinaria, es el que la inventó. Si es alguien que sabe cómo tú funcionas o lo que tú naciste para hacer, es el que te hizo. Y el propósito por el que Dios te hizo es mucho más grande del que tú jamás te puedas imaginar. Así que yo quiero que cerremos con este versículo. Porque al final no importa lo que has hecho, no importa lo que estés pensando, lo que hayas pensado. La realidad es que si estás aquí o si estás escuchando esto es porque Dios te quiere decir que te ama y que hay salvación disponible para todo el que la busque. Que todo el que exclame su nombre será salvo. Dice Romanos 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra es clara. Los hijos de Dios, no hay condenación alguna en tu contra. Si tú estás caminando bien, si tú estás caminando conforme a lo que Dios quiere, no hay condenación. Nadie te puede señalar. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa cuántas hayas matado. Dice la palabra que nueva criatura eres. Lo pasado quedó atrás. Todo es hecho nuevo. Y yo lo creo. Y yo sé que los que estamos aquí lo creemos. Dice, porque la ley del Espíritu en vida, en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y hay mucha gente caminando allá afuera que son víctimas del pecado, que son víctimas de la muerte espiritual, que son esclavos del pecado. Y Jesús murió para que no tengan que serlo más. Jesús murió para que nosotros, sus hijos, sus hijas, podamos compartir con esas personas que tanto necesitan de Dios, que tanto necesitan escuchar de que Dios los ama, que Dios no los condena, de que Dios no te hizo para que te quedes así, Dios te hizo siempre para que aspires a más,
De que no importa lo que estés pasando, yo voy a estar aquí orando por ti. De que no importa lo que te suceda, una y otra vez yo estaré aquí para darte una palabra de aliento y para darte un consejo que venga directamente del corazón de Dios. Eso es lo que nosotros como iglesia estamos llamados a hacer. Eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que entender, de que afuera hay algo que está sucediendo y que nuestra guerra no es contra carne y contra sangre. Nuestra batalla no es contra esas personas que están pasando por una circunstancia, una situación que yo les deseo que busquen la mejor solución. Pero la mejor solución la tenemos nosotros. Nosotros tenemos la cura a la enfermedad que está aquejando al mundo entero. Se llama Jesucristo. El único que murió por nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.